Hola y bienvenidos a Desde Afuera, un espacio de conversaciones con bolivianos y bolivianas que viven alrededor del mundo. Les habla Mauricio Ríos, su anfitrión desde Oxford, en el Reino Unido. En esta ocasión cuento con la grata presencia de Hugo César Güero Kavli, un investigador social con estudios universitarios en sociología, una maestría en epistemología y métodos de la investigación social de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz. Hugo también cuenta con un posgrado en Ciencias del Desarrollo del CIDES de la misma universidad y un diplomado en Educación Superior de la Universidad de Aquino. Ha publicado una veintena de papers académicos y recientemente también un libro sobre el hallazgo de un archivo musical misional de la cultura mocetén. Hugo es académico de número de la Academia Boliviana de la Lengua y Ciencias del Lenguaje. Es también director ejecutivo del Programa de Fortalecimiento Integral, una organización no gubernamental. Él nos acompaña desde La Paz, donde radica con su familia desde hace muchos años. Hugo César también es el hijo de Sonia Kavli de Güero y Hugo Güero Rojo, más conocido por la enciclopédica obra Bolivia Mágica y otras más en el ámbito de la literatura, historia, antropología y arqueología. En la entrevista de hoy nos abocaremos a recordar a su padre, Hugo Güero Rojo, en el 25º aniversario de su muerte en un mes de abril de 1997. Estimado Hugo, es un placer tenerte en Desde Afuera, una iniciativa apoyada por Brújula Digital. Querido Mauricio, mil gracias. Es una bella oportunidad para compartir contigo unos minutos y para poder hacerle un homenaje a mi padre también, pues justamente en el 25 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Efectivamente, y en ese contexto, Hugo, me pregunto, para las nuevas generaciones de bolivianos y bolivianas que no pudieron conocer a tu padre en vivo y directo, brevemente, ¿quién les dirías que es Hugo Güero Rojo? Es una persona que sigue resonando todavía dentro de lo que significan muchos procesos de la vida nuestra, ¿no? Así sea desde el silencio. Pero hacerles un resumen lo más chiquitito posible, es decirles que Hugo Güero Rojo fue una persona que ha sido un periodista durante su primera etapa de vida intelectual, ha sido novelista, ha generado dos novelas importantes publicadas, hay una todavía en prensa, o sea, en edición, que todavía va a ser un trabajo póstumo a su respecto. Es un ganador de un premio, del premio nacional, se llamaba Premio Nacional, el premio Erich Gutentag, en 1974, con una novela. Luego es un personaje que entra a hacer lo que se llama la Enciclopedia Bolivia Mágica, eh, enciclopedia que lo lleva a la cátedra universitaria en las carreras de comunicación y turismo. Es generador de materias. Con Bolivia Mágica se dedicó a mostrar su conocimiento sobre la población y el territorio, o sea, es enciclopedista, es una persona que ha reunido a muchísimos autores de gran talla, que han puesto de relieve las virtudes del país en un momento en que le dolía mucho el país, y que también hizo cine, es ganador de premios internacionales en cine, muy reconocido y muy querido en Bolivia durante toda su época de vida y bueno, muy recordado de tal manera que aquí estamos de tu mano porque tú mismo has decidido hacerle un homenaje y yo agradecido por esto porque es una hermosa oportunidad para recordar a una persona como él. Efectivamente, Hugo, tu padre realmente fue un hombre multifacético, ¿no? Produjo obras consideradas hoy en día, yo creo, esenciales para entender el alma y la esencia de Bolivia. ¿Cuál dirías tú desde tu perspectiva que tal vez fue su logro más grande o tal vez la obra o actividad que le dio más satisfacción? Yo creo que realmente es una persona que ha vivido cada momento de su vida de manera intensa, ¿no? De tal manera que no es una persona que haya tenido, yo creo, un solo logro y una sola satisfacción. Ver cada revista en sus manos era un logro y una satisfacción, tú sabes lo que es publicar.
lo que es producir. Ver cada libro en las manos naciendo es una satisfacción. Podemos contabilizar, o sea, estuve haciendo un trabajo para la Academia de la Lengua, justamente para el diccionario de autores en estos días, cómo se reúnen las cosas, y he contabilizado unos 15 libros, hay 7 películas, ha pertenecido a periódicos, ha dirigido revistas de corte informativo político, de análisis político, y te diría que entre las satisfacciones últimas que tuvo, fue la de realmente ir en un proceso de irse convirtiendo un poco cada vez más en arqueólogo, de tal manera que hay una historia que es bonita y que, bueno, lo sucede en lo que significa la temporalidad de su muerte, porque todavía queda algo de su parte, en el hecho de que le llegaron unas piezas arqueológicas de color negro muy raras, que generaban mucho escepticismo entre la comunidad arqueológica y que en realidad se empeñó en saber de dónde venían y logró vincularlas a sitios arqueológicos en el sur del país. Entonces, realmente logró demostrar que una nueva modalidad artística, si es que se quiere decirlo de manera más pequeña que una nueva cultura, pasó por sus manos y pudo identificarla y pelear por su existencia en Chipihuayco, sur del país. Entonces se ha hecho también un trabajo y se está mostrando que en realidad de Hugo Boero Rojo todavía habían cosas. Se ganó el premio Cóndor de los Andes, que es una cuestión muy importante. Después, bueno, y ha tenido logros familiares, ha sido una persona muy linda, ¿no? O sea, y en realidad, no sé, de ahí que te digo que más de un logro sí ha tenido muchas satisfacciones en realidad. Claro que sí. Antes de la entrevista, tú me compartiste unas fotos que para ti tienen un significado especial. Entonces ahora aquí yo las comparto con toda la gente que nos está viendo. Me gustaría que me las comentes brevemente. Es esta primera donde tu papá está en un bote. Pues sí, pues está en un barco. Esta es una foto que, bueno, tiene algunas cosas interesantes, ¿no? La he escogido como primera fotografía en todo caso porque si bien esta es una fotografía ya en los últimos años de su vida, murió de 67 años, por lo tanto, murió joven, en pleno uso de sus facultades. Y esta es una foto que viene de la época en que estaba haciendo el Bolivia Mágica, ya en 3 tomos, una obra muy grande, a colores, o sea, un libro hermosísimo. Y bueno, estaba en el Beni haciendo parte de la investigación en Baures. Y esta fotografía fue, yo creo que puedo permitirme la libertad de decir que su autora eh, fue la apellidada Rivero. Y luego esta persona fue ministra, ¿no? Durante muchos años de Evo Morales, pero bueno, trabajó con él en una época de su vida y ella también pues dejó algo de su energía, ¿no? En Bolivia Mágica y le dejó esta fotografía como algo muy especial. Pero ¿por qué te la he escogido? Porque está manejando un barco, o sea, está frente a un timón. Y Exacto. eso es interesante porque trae a colación la posibilidad de que podamos hacer rememoranza de una época, de la época de la juventud de mi padre, allá por fines de los años 50, en que él era periodista y terminó en el exilio. Fue exiliado por Siles Suazo, por comunista, siendo que en realidad él se reía después porque Siles Suazo aparecería de comunista años después como presidente nuevamente. Pero lo importante está en que él termina en el exilio y va a dar al Paraguay, a Brasil y Paraguay, eh, Ujú. con un recorrido muy importante, muy interesante para él, porque primero, o sea, él llega con ropa gruesa a la frontera, ¿no? A la Amazonía, en un calor bárbaro, empieza a trabajar en una mina, porque era un hombre fuerte, después de trabajar en la mina logra acercarse al Paraná, o sea, estaba cerca del Paraná, eh,
ahí hay experiencias importantes, y ve un barco con bandera boliviana, o sea, el exiliado político ve un barco con bandera boliviana y termina contactando con el capitán de este barco, que era un amigo suyo, que le da inmediatamente trabajo y lo convierte en jefe de máquinas. Entonces tuvo que improvisar sobre la marcha y aprender el oficio, pero luego de que se va el capitán, él por ser el único boliviano termina siendo capitán del barco. Y bueno, es motivo muy interesante de esta experiencia, pues termina viviendo en el Paraguay antes de volver a Bolivia. Eh, y esta experiencia es objeto de su libro La telaraña, que es una novela. Entonces, él relata su historia básicamente con personajes ficticios, o sea, bajo el formato novela, pero esta foto trae a colación la primera etapa de su vida, ¿no? En que era periodista y era un periodista que era valiente, de tal manera que podía incluso decir cosas que lo podrían haber llevado al exilio y, bueno, nos dice también de una persona que eh, era bien aprovechada, ¿no? Todo aquello que podía ser un momento muy duro se convierte en una novela y en una asimilación de una experiencia muy grande, en una novela donde la reflexión y el monólogo y la reflexión y la palabra introspectiva o educativa, mejor dicho, todavía, ¿no? Aquello que nace de la meditación profunda en relación al conocimiento del río y las amistades que hizo en esa temporada, se reflejan en ello y que realmente, bueno, es interesante esa etapa, ¿no? Fascinante, La fascinante. de periodista que lo lleva a ser novelista, ¿no? Sí, sin duda, una gran aventura. ¿Qué me dices de esta otra, que también es una foto muy aventurera? Bueno, entonces estamos dando saltos. Me gusta esta foto porque en realidad, bueno, esta foto corresponde a la etapa en que está haciendo la película Bolivia Mágica o la película El Lago Sagrado. Ujú. Ahí hay tres personajes interesantes, ¿no? Por un lado está Hugo Boero Rojo eh, a, mano, Derecha. a mano derecha, Ujú. eh, con traje de buzo. Hay otro buzo eh, que es Iván Irizarry, que es un buzo profesional que fue contratado en ese momento. Y al medio está Osvaldo Rivera, que es Ujú. su amigo querido arqueólogo, con el que en esos momentos estaban haciendo trabajos de investigación subacuática para ver en qué medida se podían descubrir ruinas subacuáticas bajo el Titicaca. Estamos hablando de los años, específicamente del año 1980, en que Ujú. estaban filmando esta película. Y bueno, ya Hugo Boero Rojo no estaba andando en pequeñas y hacía todo para demostrar sus hipótesis. De ahí que estamos hablando de que está haciendo trabajo arqueológico y estaba vinculando temas de la historia climática con la historia de los pueblos, de tal manera que el lago Titicaca, él decía, el lago Titicaca no es un lago que sea constante en su nivel todo el tiempo, sino que es dinámico y hubieron tiempos en que bajó su nivel, sabemos que bajó más de 100 metros y que los pueblos, él decía, seguían el agua. Entonces, cuando volvió a subir el nivel del Titicaca, las ruinas estos de los asentamientos de estos pueblos quedaron sumergidas. Buscaron eso y encontraron, por supuesto, vestigios. Entonces, esto se reflejó en esa película. Bueno, se generó una polémica muy grande. Era polemista. Hugo Boero Rojo tuvo que pelear contra la comunidad científica, pero logró convencer, la evidencia era suficiente, ¿no? De tal manera que hoy fácilmente se habla de la existencia de ruinas sumergidas como si nada, pero en realidad es uno de los trabajos de él. Si preguntas Fascinante, entonces cuál es su significado para las generaciones actuales, uno de los legados de él es tener este conocimiento. fascinante, fascinante. ¿Qué me dices de este? Que aquí se lo ve, yo él está entrevistando o está siendo entrevistado, pero una foto muy periodística también. Es una foto muy periodística, pues efectivamente. La he escogido y quería ponerle el titular a esta fotografía como que se pudiera decir de periodista, de ser periodista a ser noticia, Ujú. ¿no?
es en realidad o sea, y es el modo como en realidad, si puedo darlo testimonialmente, es la modalidad bajo la cual yo he conocido más a mi padre, no más como noticia que como periodista. Claro. Porque, bueno, tú sabes que la labor del periodista es recoger información sobre otros, poner bueno, y Presentar a exponer los los demás. hechos. Exactamente. Pero no es exactamente un productor de la información, sino que es un recogedor, ¿no? Un guardián de la memoria, de algún modo, un periodista en ese sentido. Pero Hugo Boero Rojo ya había pasado por la etapa de ser novelista y en ese sentido ser noticia, empieza a ser novelista el año 1972. Bueno, había escrito novela, por supuesto, antes, ¿no? Pero no había publicado novela. Ya en ese momento lo ves como ganador de premios, etcétera, y está haciendo la película, ya ha publicado muchísimos libros y y está siendo entrevistado, ¿no? Respecto a es noticia respecto a la labor que está realizando en ese momento. Claro, claro. Entonces ahí tienes a un investigador, tienes a un cineasta en trabajo de campo. Y me pareció interesante mostrarlo así porque da una idea de cómo era su vida también. Es bonita esta foto porque están en un micro, ¿no? Y es, Exacto. claro, un micro, para los que no conocen la palabra micro a nivel internacional y también para las nuevas generaciones, eran los buses que habían de transporte público en la ciudad de La Paz, también en Cochabamba, también en Santa Cruz en su momento, como que los hay todavía, y contrataban un micro, por supuesto, para poder hacer el trabajo de hacer la película, porque era todo un equipo de investigación y un Claro, rodaje de más o menos un año, en que se la pasaron en este micro. Entonces, por lo tanto, era la oficina. Y si se claro, fijan, lo están entrevistando en la oficina, ¿no? claro, claro que sí. Genial. Exactamente. ¿Qué hay de esta foto aquí que está con un querido amigo? Ah, este querido Billy Bishop, inglés en este momento, o sea, inglés, boliviano inglés, cochabambino inglés, o sea, un amigo querido de mis padres. Y esta fotografía corresponde a la última época de vida de mi papá, debe tener ahí unos 65 años, mi padre, y está al lado de justamente las piezas arqueológicas raras, que les decía, las de color negro, Ujú. que luego supimos que están hechas de mafita, es la primera hipótesis que tenemos, o sea, de salida de un laboratorio, siempre es bueno una contrastación, pero entre otras cosas ya entre estas máscaras que ven, que son varias, eh, hay una que está a mano derecha, al lado superior derecho, la de la esquina, Ujú. que la pudo recuperar él con sus propias manos, para decirlo así, en una excavación en Chipihuayco. Entonces, imagínate la satisfacción de haber podido vincular ese tipo de materiales arqueológicos con un sitio arqueológico. La lástima es que, bueno, le vino cáncer y no pudo terminar de hacer un libro o un informe al respecto, bueno, y nos hemos encargado de estar visibilizando esta última etapa de él, ¿no? Que es muy importante porque es un regalo para el país, imagínense, ¿no? Y claro, y abre un nuevo sitio arqueológico más para que va a poder ser en su momento aprovechado tanto por la investigación científica en el país e internacional y también por el turismo. Claro que sí. ¿Y qué me dices de esta otra? Aquí está prácticamente la familia completa, ¿no? Es una bella foto porque realmente, bueno, uno de los personajes no siempre nombrados, el menos nombrado de toda su historia es mi abuelita, ¿no? Carmela Ujú, Rojo ujú. Olivares, ¿no? Su mamá, su mamá. Y no me quiero poner completamente emotivo porque realmente, bueno, uno de los temas fuertes de su vida fue cuando se falleció su mamá, ¿no? eh, él se fue un año después de ella, ¿no? Yo creo que ha sido un pilar muy importante dentro de su estructura personal. Y bueno, ella es importante porque era una gran lectora, aparte de que, que el padre de mi papá, de mi padre, era, era un botánico, era médico, sabía de química,
bueno, etcétera, y trabajaba incluso con Martín Cárdenas, de tal manera que mi padre se crió viendo la investigación científica, estudió luego química, estudió luego derecho, o sea, tenía una amplitud de miradas, de sombreros muy interesante. Mi abuelita era una gran lectora y ella fue la que lo inició en la lectura de chiquito. Mm, Entonces, es una señora muy importante dentro de su historia, ¿no? por Bueno, supuesto. luego de barba oscura, en esa foto está mi hermano Mario Boero Soria, y, un, y, el, y, el, y, el, y, el, y, el, y el amigo alto es Jorge Boero Soria, que es también hijo de mi papá, mi hermano, ambos producto del primer matrimonio de mi papá. Ujú. Eh, y bueno, yo tuve el regalo de ser hijo de Sonia Carlin Ríos, que está en esa fotografía a mano izquierda, sosteniendo el cóndor de los Andes. Ese es un momento emotivo de todos. Y un momento, y un momento de reunión, porque en realidad muchas cosas, gran parte del trabajo de mi padre, o sea, nos incluía, ¿no? Jorge sacaba fotografía para el Bolivia Mágica, en algunos momentos también he disparado algunas tomas Ujú. que me han servido. O sea, Un mi trabajo en madre, equipo, trabajo en claro, equipo. trabajo en equipo, mi madre una presencia constante dentro del trabajo suyo, de la cual vamos a hablar en su momento en otra fotografía. Esta foto en realidad reúne el elemento de su familia, ¿no? Claro. Que lo ve y lo contempla recibir el Cóndor de los Andes en 1993. Es un momento muy especial y realmente yo creo que muy merecido, ¿no? Porque en realidad el gobierno nacional en ese momento eh, le otorga esto como un merecido, como un merecido reconocimiento, Ujú. ¿no? A una labor de gran aporte para toda la sociedad, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hay de esta foto que estás ahí, Ah, una foto muy íntima con tu papá? es una foto muy íntima, ¿no? Bueno, esta foto involucra cierta emotividad y cierta objetividad también. Hablemos, bueno, comencemos por el hecho de que realmente he tenido el privilegio de estar cerca de él, muy cerca siempre. Ese abrazo es algo que era parte de mi cotidiano, era un lujo poder abrazar a un hombre tan acogedor, ¿no? Que entre otras cosas iba al mercado, traía la comida los sábados, tenía mucha amistad con las señoras del mercado, tenía lo que se llaman sus caseras, hablaba quechua, hablaba en quechua en los mercados, relacionaba muy bien con la gente. Ahí lo ven de escritor, está en una mañana de trabajo, eh, está escribiendo en ese momento en manuscrito, está con una puntabola. Ujú. Y bueno, escribía en puntabola, si no me equivoco, entre otras cosas, sus guiones de cine. Eh, Escribió en puntabola la mini colección de Bolivia Mágica, que fue una colección de 3 libritos, que era un resumen de algunos libros grandes que había hecho y que iban a la Feria de la Miniatura, que es una Mm, feria, que es una feria anual en que se conmemora, yo les puedo decir Alequeco, pero que es en realidad el Dios todo que tiene todas las cosas. Desde libritos hasta televisores e incluso títulos de graduación y arreglos de problemas familiares en la fecha 24 de enero. Entonces él hizo esta colección y bueno, la escribió con punta bola, pero cuando escribía novela la escribía a máquina. Y cuando trabajaba temas como Bolivia Mágica o temas de difusión, dictaba. Entonces había un momento en que habían 3 secretarias. Este es un momento de gran satisfacción para él, por ejemplo. Le gustaba mucho recordar cómo es que dictó a 3 secretarias al mismo tiempo 3 temas diferentes mientras hacía el Bolivia Mágica. ujú. No, Increíble. claro.
Sí, sí, ¿Y sí, o qué sea, estás pensando tú en este momento? Te veo muy pensativo ahí en ese abrazo. bueno, es un abrazo seguramente con mucho cariño porque se nota la calidez. Y podría decirte que lo que me hace pensar, ¿qué estaría pensando en ese momento, no? Yo te podría decir, estaría, pues, no sé, estaba muy presente, por supuesto. Pero bueno, eso también me trae a colación el regalo de que gran parte de mi vida está determinada por él y que estar acostumbrado había un tema importante, te voy a decir esto, les voy a contar esto. Él se levantaba 9 de la mañana a escribir y terminaba 6 de la tarde con un almuerzo, con el almuerzo y la hora del té, por supuesto, pero él decía, escribir es un oficio, no es una cuestión de fin de semana. Y vivía de su trabajo, vivía de las letras, por supuesto. Es algo que yo he heredado, él me ha enseñado a escribir, él me ha enseñado a poner el punto y coma, los guiones, aparte de un cúmulo de información tan grande que se ha vivido, tanto incluso participando en sus clases, porque me animaba a entrar a sus aulas mientras daba cátedra, y mientras salía de mis clases en la universidad y me subía a sus clases antes de que nos volvamos a casa. Realmente alguien que me ha regalado tanto en términos técnicos como en términos de conocimiento, eh, como con su presencia, porque la alegría que significa el haber estado y crecido a su lado es infinita, ¿no? Claro que sí. Sí. Y esta última, César, aquí con tu padre y tu madre, ¿no? Esta es una imagen muy linda, ¿no? Porque en realidad es una historia de vida, es una historia al mismo tiempo de dos personas muy claves, ¿no? Mi madre, y este es un homenaje a ella también, que también murió de 67 años. eh, Cuando se casaron, le dijo una frase y le dijo, mira, yo tengo las alas abiertas, pero en este momento voy a bajar a la tierra y porque confío en ti, porque creo en ti, voy a apoyar a que realmente prosperes. En este momento muchas personas podrían decir, pero ¿cómo? Pero en realidad nunca desapareció y fue una persona de gran aporte, ¿no? Porque en realidad lo apoyó a ser novelista, lo apoyó en todos los procesos de hacer Bolivia Mágica. Ella fue productora de cine y eso es importante para las generaciones actuales. Yo les digo que, entre otras cosas, he tenido el privilegio de ser hijo de Sonia Carlin Ríos, una persona que en realidad pudo trabajar de igual a igual con mi padre y ser una persona que realmente hizo familia, hizo currículum propio, etcétera, su propio recorrido. Imagínense, productora de cine. Y como productora de cine ganó premios internacionales junto con mi padre, que era director de cine. Por lo tanto, en ese momento, eh, el director, les voy a decir claramente, es una figura que es como contratada por el productor de cine. Pero bueno, la complementariedad era tan grande que mi madre producía en el sentido que ponía la cara, hacía toda la parte administrativa como para que pueda funcionar, ¿no? Y mi padre era guionista, director de cine, era el que le daba forma y color y contenido, ¿no? A los Ujú. productos. Entonces, ahí estamos hablando de un equipo que en realidad mi padre lleva en ese momento la cara del cóndor de los Andes, pero bueno, se hacen juntos. Y Ujú, es muy ujú. bonito porque tuve la oportunidad de tener, de dar una charla en un momento dado en el que podía recopilar un poco de la historia y me encontré con que esta historia empieza en los años 66, 65, cuando no estaban casados y el uno escribía sobre el otro y viceversa en la revista Canata de Cochabamba y se mencionaban y luego ellos crean eh, el concurso Edmundo Camargo de cuento. eh,
logran hacer antologías y luego tienen una etapa, bueno, se casan en el año 68 recién, se husteaban durante toda una época de su vida, Mm, hacen revista juntos, hacen política juntos porque eran básicamente periodistas con una línea editorial bien marcada, política, creían en Bolivia, eh, no creían en las intervenciones extranjeras, ni siquiera del Che, ni siquiera procedentes de Estados Unidos, querían un país pujante, próspero, es en el pensamiento de su tiempo. Creo que han pensado en un país que realmente esté unido y compartían, ¿no? La pena de que realmente en un momento dado, en una entrevista que le hacía Mariano Baptista, el año 72 decía, este es un país donde nadie quiere entenderse con nadie. ujú, Entonces, ¿qué ujú, buscan? Buscan en realidad los elementos de entendimiento. ujú. Y eso es Bolivia Mágica, eso también eh, es el resto de su trabajo. Y bueno, su novela, ¿no? Donde también cuenta las partes duras de lo que significa hacer política por un lado, pero también de observar la política y la historia y la Claro, presencia del campesino. Un elemento muy importante que debemos decir de Gobernador Rojo es el hecho de que sí estaba, era un revolucionario, junto con Osvaldo Rivera, mi madre, etcétera, y gran parte de lo que significa el prestigiamiento de las culturas andinas y de lo indígena pasa por sus manos, ¿no? Porque interesante. realmente es muy importante que se lo sepa porque esto no sale de la nada. Y son generaciones que empiezan con el indigenismo de los años 1910, por supuesto, pero en los años 60 están están haciendo aparecer las morenadas, están haciendo aparecer las culturas en los libros, en el cine, cosa que en realidad, y a nivel más masivo todavía, o sea, cosa que todavía no había tenido la masa crítica necesaria un poco antes, a pesar de que el MNR sí ya tiene una incidencia dentro de Ujú. esta línea, ¿no? Hablando del país y de la política, César, me pregunto si, ¿qué dirían tus papás, los dos, de de lo que está ocurriendo en Bolivia estos últimos años, de esto que llaman la revolución cultural, el proceso de cambio? ¿Cómo crees que ellos verían todo esto? Bueno, lo que yo te puedo decir para verlo en perspectiva es que en realidad no solamente es la revolución cultural, el proceso de cambio. Me animo a decir las cosas tratando de buscar siempre lo que es cierto, serenamente, y es el hecho de que gran parte de lo que significa la configuración actual del proceso de cambio ya viene desde los años 93, ¿no? Todavía con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y no es que sea un partidario de lo uno o de lo otro, sino que simplemente se trata de recordar la historia. Y es que si tenemos, por ejemplo, un país descentralizado y ratificado en su descentralización, es porque hubo un proceso de descentralización en esos años, en los años 90, cosa que mi padre no logró a conocer en su forma implementada, pero que sí se ha desarrollado y que vivimos en este país ultra descentralizado en estos tiempos. De tal manera que yo creo que mi padre podría volver a decir, este es un país en que nadie se quiere entender con nadie, porque en realidad existen tales autonomismos en que en realidad nadie necesita conocer al del lado. Entonces podría tener cierta pena mi padre, porque el trabajo de mostrar un país y tener una visión de conjunto es para que en realidad se tomen decisiones de conjunto o para que hayan planificaciones al menos regionales. Yo creo que mi padre, si es que esa es la pregunta, ¿qué pediría? ¿Qué diría? Por supuesto diría, invitaría a que la gente se deje conocer para ser conocida, para ser incluida, ¿no? Y que se anime a pedir el conocimiento del otro para poderlo incluir, para ser posibilidad y camino del otro y viceversa, para hacer la paz del otro. Si yo te conozco, te dejo prosperar, te ayudo. Si no te conozco, eres una incógnita y hasta puedo verte como enemigo porque estoy presuponiendo.
Eso es importante. Yo creo que eso es eso es algo que habría que decirlo a su nombre y sí, y a mí y al mío también. Interesante. Sé que estoy consciente que el tiempo se nos acaba, Hugo César, y me pregunto, ¿cuál crees que es la mejor manera de honrar la memoria de tus padres y de recordarlos en Bolivia? Básicamente creo que voy a insistir a través del tema del conocimiento del país. Conozcan su país, interésense en su país, interesémonos en el país, a la, y esto es también para las relaciones internacionales. Se podría decir que una fórmula es yo soy lo que tú quieras ser. Eso quiere decir, si, o sea, ayudar a prosperar, ser posibilidad, y ser posibilitado por el otro. Es decir, eso a nivel internacional y a nivel nacional también, a través del conocimiento, honrar el respeto al país y, eh, y honrar también la idea de ser bolivianos y de considerar que cuando se crea un país, cuando se crea un país, también se cree en el acto de crearlo. Y cuando sucede esa convicción, se respetan sus normas, se respeta su economía, se respeta la integridad del que está al lado, se respeta su historia, se respeta la historia de la convergencia, se hace prosperar lo bueno a partir de eso, se crean puentes por encima de las diferencias, puentes que permitan las diferencias, se dan posibilidades de vida, se permite existir todo aquello que es beneficioso, se controla aquello que en realidad puede venir en detrimento, se invita a la gente a construir y a dar prosperidad, a pensar por todos y a pensar por sí dentro de eso. Suena como una fórmula para realmente tener una Bolivia mágica, ¿no? Así sea. Hugo César Güero Cablin, ha sido un placer enorme conversar contigo. Gracias por compartir esos momentos con nosotros y una vez más, gracias a Brújula Digital. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Mil gracias.